Bueno, muy bien, reciban todos y todas un cordial saludo. Esta tarde de viernes 25 de septiembre de 2020 nos encontramos en nuestro encuentro semanal, nuestro segundo encuentro semanal de la asignatura de Sociología de la Comunicación. Vamos a iniciar, creo yo, ahora sí, formalmente este segundo corte. La clase pasada estuvimos como en la clase de frontera, donde termina el primero, pero donde se inicia el segundo. Pero yo creo que ya en esta clase estamos plenamente en nuestro segundo corte, en nuestro segundo periodo, en nuestro segundo momento, para trabajar los ejes temáticos que se han propuesto para esta asignatura. Así que hoy ya podemos sentirnos como estudiantes de segundo corte de comunicación social. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Para el día de hoy vamos a hablar un poco, vamos a reflexionar, vamos a debatir, a generar un conversatorio en torno a dos insumos que tenemos. El primero es una lectura de Manuel Castells que se denomina Comunicación y Poder, una lectura de un reconocido comunicador a nivel mundial, es español, Castells. Y vamos a comentar un poco un film de Luis Estrada denominado La Dictadura Perfecta. Estuvimos visualizándolo tanto por las plataformas como YouTube, como Netflix. Es una producción audiovisual muy bien realizada, en la que visibiliza un poco este eje temático que vamos a trabajar en esta primera parte del corte, que es el poder y las relaciones y sus relaciones con la comunicación. Entonces vamos a dar pie, vamos a dar algunas ideas que nos permitan reflexionar sobre este eje temático como tal. ¿Listo? Estaremos comentando. Sí quisiera pedirles un favor muy personalmente, y es que en este tipo de conversatorios que nosotros realicemos, en donde usted intervenga, todas las intervenciones son muy bien recibidas. O sea, estamos en un programa de comunicación social precisamente para eso, para ir adquiriendo fortalezas y capacidades comunicativas. No le tenga temor a decir, no, es que me da miedo a que me vaya a equivocar. O sea, ese no es el objetivo. El objetivo es compartir ideas, compartir percepciones y reflexiones de la lectura de los ejes temáticos que vayamos realizando. Y me parece importante que en un proceso de interacción, que en un proceso de diálogo especialmente, podamos tener algún tipo de relación, pues que imposiblemente no se pudo realizar de forma presencial, pero sí que esta virtualidad no nos quite por lo menos el hecho de vernos. Es importante la interacción, no solo comunicativa, sino también visual, ¿ya? Es importante que la pandemia nos ha quitado muchas cosas y ya nos quitó la posibilidad de conocernos presencialmente, de estar en un ambiente presencial, y no quisiera que nos quite también esa dinámica de comunicativa de ver a la otra persona. Es importante ver quién es la que está dirigiendo esa palabra. Inclusive es muy importante ver quién recepciona tu palabra. Uno tal vez de aquí desde la virtualidad solo le habla a un punto en el computador que tiene encendido un bombillito, pero ver a la otra persona, ver a tu auditorio, es un reflejo también, además de respeto. O sea, cuando una persona te habla, lo mínimo que uno puede saber es que la otra persona lo está escuchando. Y aquí la única forma de que en verdad hay otra persona detrás de esa cámara es visualizando, por lo menos a partir de las configuraciones de pantalla, de que en verdad hay alguien del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces sí le pediría por favor que los que podamos encender las cámaras, los que podamos establecer un contacto, también o realizar en esta y los próximos encuentros que tengamos, como una muestra de respeto de que en verdad alguien me está escuchando,
Ya la cantidad de memes ustedes han visto de que inicia la clase y te dejan activado en el celular, qué sé yo, en un mueble, en la cama, en la almohada, en alguna mesa de noche. Entonces, de ver tantos memes me dio un poco de temor, tengo un poco de paranoia, no sé si en verdad hay alguien del otro lado o únicamente estoy hablando al vacío y a mi computador, que es el único que tengo fe y constancia de que ha escuchado todas mis clases. De resto, entonces, como les digo, la idea es que nos podamos ver un poco, de que podamos visualizar el interaccionismo simbólico. ¿Recuerdan ustedes? Una de esas teorías sociológicas decía que no solamente hablamos con las palabras, el hecho de verlos a ustedes, de ver sus reacciones, de ver su recepción, pues también dice mucho de la dinámica de la clase, ¿no? Uno de los estudiantes me decía, profe, es que la evaluación estuvo muy compleja, estuvo muy densa. Y yo creo que en parte fue porque nunca miré su reacción ante los temas. Eso es algo muy importante que nos enseña el interaccionismo simbólico. Si yo, por ejemplo, de manera presencial, yo siempre miraba las miradas como de que no le entiendo, no, está muy denso, no, está enredado, entonces uno en la evaluación decía, pongámosla suave porque tal vez el nivel de comprensión de esta temática no fue de mayor nivel. Entonces uno al mirar la mirada de los estudiantes, las reacciones, uno empezaba a entender un poco hasta cómo iban siendo aceptados los temas. Pero en este caso nunca miré como sus ojos, sus miradas, sus reacciones, entonces yo di por entendido de que todo estaba completamente claro, que todo estaba muy fácil de entender, entonces de que esas 15 preguntas pues eran pan comido para un grupo de estudiantes. Sin embargo, ya decían, no, profe, estuvo larga, densa, compleja, entonces el hecho de no verlos también incidió muchísimo en eso, ¿ya? Eso es algo importante porque cuando ustedes se dirijan a un auditorio, se van a dar cuenta de ello. Cuando ustedes se dirijan a un auditorio, se darán cuenta de si los están aburriendo, de si te están poniendo atención, de si te están entendiendo, inclusive de si ya estás mandado a recoger porque ya estás hablando mucho o tu temática ya está muy densa. Cuando uno le está dirigiendo la palabra al auditorio, uno está mirándolos. Entonces dice, no, como que ya está cansado el auditorio, aceleremos y cerremos. Eso es algo, una de las bondades que tiene la presencialidad, ¿no? Y que en este espacio pues es complicado hacerlo. Así que les agradecería a los que puedan activar sus cámaras, por favor, para ir visualizándonos un poco, para ir viendo quién es nuestro auditorio, quiénes son nuestros compañeros, inclusive los de primer semestre. Los de tercero, pues entre sí se conocen, han compartido tal vez algunos espacios, pero sí sería importante como que con los chicos de primero también interactuemos. Les agradezco mucho. No lo tomen como un acto de obligatoriedad, sino como un acto de respeto hacia mí, hacia quien les habla, hacia la persona, quien tome la palabra. Es un acto de respeto, es como cuando a una persona que habla lo escuchan. Ahorita estoy sintiendo yo como que estuviera hablando y ustedes estuvieran tapados los oídos porque solo veo letras y nombres. Por ahí lo veo a Jaime David Felipe. Muchas gracias, Jaime. Te agradezco muchísimo tu disposición, ¿ya? Al decir, hey, profe, estoy aquí, lo estoy escuchando. No se sienta tan solo, porque a veces me siento en un auditorio completamente solo. Uno tiene que decir, hey, hay alguien aquí, me escuchan. Le agradezco mucho, Jaime. ¿Alguien más que nos quiera visualizar su pantalla? Le estaría muy agradecido antes de iniciar con la temática del día de hoy. Juliana Insuasti, muchas gracias. Te veo. Qué gusto verte. ¿Quién más hay por acá? ¿A quién más veo? Veo a Jaime y a Juliana de 29 personas. Hola, Juliana Reina. ¿Cómo estás? Te veo. Muchas gracias. Qué gusto saber que hay alguien que me escucha. Por lo menos hasta ahora tengo constancia de que 5 personas me escuchan. Cristian Martínez, lo veo por ahí, ubicándose. Qué gusto, Cristian. Daniela Villota, qué gusto saber que me escucha. Juan Ignacio, me está escuchando por ahí también. Muchas gracias a los que activan su cámara y a José Arboleda.
Muchas gracias. Te veo y te escucharemos ahora también en tus participaciones. Muy amables, por acá está también Camilo Alejandro Ordóñez. Qué chévere ya irlos visualizando un poco, inclusive ahora ir teniendo como un referente más de ustedes. Además de que vamos a ser comunicadores y comunicadoras, no le tengamos miedo a las pantallas, no le tengamos miedo a las cámaras, no le tengamos miedo a enfocar. Si durante nuestra participación, nuestra intervención pasa el del vidrio templado, el del chococono a 1200, el de la mazamorra calientita, pues no hay lío, ¿no? El gato sabe pasar por aquí, no sé, no nos atemoricemos eso, pues porque son las dinámicas de la pandemia, pues uno no tiene nada que hacer al respecto. Uno de los profesores de oratoria de la universidad nos decía que lo que más se quiere ocultar hay que mostrarlo, porque cuando uno trata de ocultar algo, más evidente se vuelve. O sea, como que la atención capta eso que uno trata de ocultar. Nos decía que una vez tuvo que ir a dar una conferencia y antes de entrar al auditorio se tomó un café y se lo derramó en el pantalón. Entonces él decía, ¿y ahora cómo me cubro? Y utilizó una carpeta tapándose ahí. Y todo el auditorio se fijó en qué estará tapando con esa carpeta más que en lo que decía esa persona. O sea, todo el discurso que dio, nadie le paró bolas, todo el mundo era mirándolo. ¿Qué será que tapa en esa carpeta? ¿Qué será que tiene en el pantalón? ¿Qué será lo que oculta? Lo que se oculta captiva más la atención. Por eso si uno lo muestra, pues dice, este es mi gato, si escuchan por ahí es el señor de la licuadora o el vecino que está en construcción, en fin, no hay problema. Les agradezco mucho, qué bueno saber que en verdad hay personas que están del otro lado de la pantalla. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué tenemos para hoy? Voy a permitirme compartir pantalla de nuestra lectura del día de hoy. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Cómo les fue con Manuel Castells? ¿Qué les pareció? Primeras impresiones, primeras reacciones del señor Castells. Lo buscaron por internet, lo googlearon a ver quién es. Primeras reacciones, alguien que nos quiera compartir sus primeras apreciaciones de la lectura del texto Comunicación y Poder. No, pues, profe, pues que este tipo pues es bien analítico con las relaciones, ¿no? Del poder y sí tiene mucho bastante que ver, no tiene mucha razón en lo que dice que el poder está basado en qué es, en violencia, en dinero y en la confianza, la credibilidad. Bien, muy bien, gracias. ¿Qué más? Ahorita toquemos solo la lectura, después vamos a hablar sobre la película. Ahorita solo, primero fundamentémonos de qué es lo que vamos a decir. Primeras Por reacciones. ejemplo, profe, en la lectura decía que, bueno, lo tuvo en cuenta a Talcott Parsons diciendo que había alguien en la cumbre dando órdenes a los demás y eso era lo que hacían pues los actores sociales o bueno, los poderosos que se encontraban arriba dando órdenes. Ujú, vale, muchas gracias, muy bien. ¿Les pareció fácil de entender? ¿Escribe enredado? ¿Escribe bien? Un poquito enredado, profe. Pues a mí me pareció Enredado. fácil, la verdad, ¿no? Primero nos daba como que la definición de lo que es el poder y dice que es la capacidad que permite a un actor social influir de manera disipada o asimétrica, irregular en la toma de decisiones de otros actores sociales. Esto con el fin de favorecer la voluntad y el interés del actor social que tiene el poder. Llevar
unas ideas están muy bien organizadas en tu mente, que están muy bien planteadas, no es llevarlas a otras personas. El señor se gastó como alrededor de 600 a 700, uno de los más gruesitos que he visto, en tratar de dilucidar esas relaciones entre comunicación y poder, y ese me parece que es uno de los ejercicios comunicador, ¿no? Por cierto, había una serie de anécdotas recientes respecto al papel de la comunicación y por qué analizar la comunicación. Cuando en semestres pasados hemos iniciado a trabajar este tipo de textos, algunos preguntan, profe, ¿por qué vamos a leer sobre el poder? ¿Por qué estamos en un programa de comunicación leyendo cuestiones sobre el poder, sobre sociología, sobre interaccionismo simbólico y demás? Y yo le decía, bueno, ¿dónde está tu foco de interés? Y he presentado 3 anécdotas al respecto. El primero me dijo, profe, ¿cuándo nos van a enseñar a instalar, por ejemplo, redes electrónicas, redes de telecomunicación? ¿Cuándo voy a hacer mi propia antena para captar señal de televisión sin pagar ni un solo peso? ¿En qué semestre nos enseñan este tipo de conocimientos que tienen que ver con la comunicación? Decía, o sea, son dispositivos, son aparatos electrónicos. Y la primera puntualización que yo le hacía es, eso no se trabaja en comunicación social. Esos requerimientos que tú tienes, algo más técnico, profe, cuando nos van a pedir cables, herramientas, pinzas para manipular dispositivos electrónicos, está más relacionado al campo de la ingeniería en telecomunicaciones, le decía yo. La ingeniería de telecomunicaciones, qué sé yo, que se ofrece, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, permite fortalecer ese tipo de competencias, ¿no? Con los eléctricas, electrónicas, manejan conceptos de matemáticas, físicas, circuitos integrados. Entonces fue una de las primeras personas que dijo, comunicación social, íbamos a trabajar ese tipo de contenidos. El segundo me dijo alguna vez, profe, nos van a pedir los vinilos, los óleos, los lápices, el papel para dibujar, cuándo voy a utilizar mis sprays de hacer grafitis. Y le dije que tal vez su interés iba más por las artes visuales, gráfico. Ahí es donde a uno le piden, bueno, para la próxima semana tráigame los lápices 4B, 5B, los vinilos metalizados, los óleos y las demás herramientas para desarrollar cuadros, esculturas, diseños y demás. Entonces le decía que tal vez en una artes visuales o diseño gráfico iba a tener un poco más espacio para este tipo de lógicas. Y la tercera fue una chico en qué semestre enseñaban a modelar. Fue algo muy, muy curioso ese tipo de preguntas. Profe, nosotros nos enseñan a modelar, a sonreír, a manejar el cuerpo. Entonces yo le decía, vaya, esa sí que es una pregunta muy, muy compleja, porque tal vez no lo vas a encontrar en la carrera, no creo que encuentres una asignatura que se llame así, ¿no? Modelaje y qué sé yo, cómo combinar tu ropa o cómo desarrollar elementos estéticos. Yo creo que ella lo que necesitaba era un curso más de, sí, hay unas academias de modelaje muy buenas aquí en Pasto, le dije, de pronto ahí te pueden enseñar a la postura, a la sonrisa y demás. El campo de la comunicación social no por nada está en una facultad de humanidades y ciencias sociales, porque más allá de utilizar una antena para captar una señal, porque más allá de combinar los colores en un afiche o en alguna pieza, o más allá de sonreír ante la cámara y ser todos unos galanes de televisión, nos interesa la comunicación como proceso social. ¿Ya? La comunicación como proceso social, y ese es uno de los primeros puntos que empezamos a tocar en estas asignaturas. Abro paréntesis, si usted está interesado en uno de estos 3 ámbitos, lo electrónico, lo artístico o lo estético, créanme que no lo
los va a encontrar en ninguno de los semestres, porque la lógica de la comunicación social en Colombia y en Latinoamérica funciona desde este punto, ¿no? De lo social, de las ciencias humanas. Sociólogo y por acá, ahí está. Trabajando muchos años, gran parte de su vida, entender las dos relaciones, comunicación y poder sientes, ¿no? Las dos gráficas que acompañan la portada del libro no son gratuitas, no fueron las primeras que se encontró en el Google, sino que tiene una situación muy diciente. Quiere decir esas dos imágenes de la portada del libro. Desde ahí Manuel Castells empieza a dar un mensaje. ¿Qué nos quiere decir con esas dos gráficas de la portada? Profe, algo Primero que hagamos siempre y luego un análisis. Dale, te escuchamos. no, sino que se me vino a la mente ahorita un párrafo del texto que decía que el poder político siempre, o sea, siempre trabaja, va de la mano con la comunicación de masas, así lograba influir en las mentes de las personas. Con ahorita la portada se me vino a la mente lo que decía eso en el libro. Bueno, vale, ok. Primero una descripción, luego un análisis. ¿Qué, qué, qué es lo que nos quiere mostrar Castells Profe, en su portada? profe, qué pena, no sé si soy yo o se está trabando muchísimo. A mí también. Sí, profe. Por tres. Sí, profe. ¿Cómo que se le está yendo la señal, profe? Pensé que era mi internet. A ver. Se está quedando. ¿Ahí me escucha mejor? Por 6. Entrecortado, profe. Probando sonido, probando. ¿Se escucha entrecortado? Sí. A ver, ahí, a ver, espérame. Representar. Espérame un ratico, voy a reiniciar la llamada. Ok, ¿me escuchas mejor la fluidez de la conexión? Sí, ahí mucho mejor, profe. Vale, tal vez como que se congestiona cuando hay video, hay sonido y también estoy compartiendo pantalla al mismo tiempo. Veamos a ver el ejercicio. ¿Está proyectándose la portada del libro? ¿Me estás escuchando ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo, ok. Entonces, cuando deje de compartir, activo la cámara. Bueno, les preguntaba un poco sobre la interpretación que le podemos dar a la portada de este texto. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el interés de establecer de escoger estas dos imágenes para este texto? ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién nos quiere compartir su visión, interpretación? A ver, ¿puedo Profe, dar mi pues opinión? yo creería que en la imagen superior, ay, qué pena, si vas a seguir, bueno, dale, dale. No, dale tú, tranquila. Dale la chica y ahorita Ok, vamos con bueno, Jaime. Listo. bueno, pues en la imagen superior creería que es como los inicios de una organización o una institución en donde se hacen como unas leyes, unas normas que son las que se deben seguir y ahí es donde comienza a haber una figura superior
a lo que en la lectura dice supervivientes, o sea, la gente del pueblo. Hay una persona que se encarga de eh, ser como superior o un actor social, que es también quien, eh, pues como que organiza y da las instrucciones. Y en la parte inferior ya hay una presión social y lo que ya llamaríamos como comunicación es la democracia, que pues se da gracias a que el pueblo pues ejerce como una presión y que se deben cumplir las normas como se ha eh, estabilizado de alguna manera. Vale, muy bien, muchas gracias. Jaime creo que iba a participar. Jaime está por acá. ¿Puedo notar algo, profe, si no se presenta Jaime? Sí, claro que sí, te escuchamos. Pues yo tengo algo como con la parte de la segunda, no sé, quiero relacionarlo con la actualidad más o menos, y es la parte donde de si como tal en las redes sociales o en los medios de comunicación sea algo, y esto nos dice, pongámosle un ejemplo, mm, que un perro puede hablar, literal todo el mundo lo va a coger como cierto. Entonces, no sé, estoy relacionando a de que actualmente todo lo que digan los medios va a ser algo creíble, por la simple razón de que creo que actualmente la sociedad no quiere investigar, no se quiere dar el lujo de como que mirar si es verdad, buscar, indagar más el tema, sino que es como que me dijeron esto, con esto me quedo. Entonces, como que al ver esto, es como que miro de que hay personas las cuales te envían te van a mostrar cómo son los hechos, pero van a haber diferentes formas de interpretarlo, como lo hizo usted la última vez en donde nos mostraba que en la cámara aparece que el victimario era como perdón, que la víctima iba a ser como el victimario, y era al revés. Entonces aquí actualmente podría ser, si por ejemplo yo confío en Caracol, entonces si Caracol me dice una cosa y RCN me dice otra cosa, le voy a confiar más a Caracol sin saber que, pues, por ejemplo, que la versión de RCN sea la real, yo le voy a creer a Caracol porque pues confío más en ella, y porque mi familia es así, que ni sé qué, y a veces es siguiendo como siguiendo, como siguiendo lo que nos enseñaron, porque en sí es como que lo que aprendemos de nuestros padres o antepasados también hace de que esto se vea como más a futuro. Entonces, y nuestros padres o nuestros familiares no nos enseñaron cómo indagar o investigar un poco más, y nosotros no lo tomamos como a personal, entonces no vamos a hacer nada. Entonces, no sé, fue como que lo quise relacionar como con la actualidad de esa imagen, y eso era. Listo, muy bien. Muchas gracias por tu interpretación de la gráfica como tal. Bueno, listo. Vamos a entrar a establecer unos puntos de referencia en el texto. El texto Comunicación y Poder, pues que a partir de toda su obra, Manuel Castells, lo que nos remota es a entender el papel de la comunicación en las sociedades, en cómo incide en los intereses, voluntades, formas de pensar, sentir, actuar de las sociedades. La primera gráfica nos está mostrando, por ejemplo, cómo se emanaban las leyes o las disposiciones del rey en la época colonial. Disposiciones que no eran refutadas. Lo que el rey decía se firmaba con un comuníquese y cúmplase. Punto. Aquí no es que nada que le opina, que le parece, que nada. Y para ello, por lo general, los comunicadores del rey lo que hacían era publicar esos manuscritos, esos enunciados de la realeza como tal, en la puerta, ya sea de la iglesia o de los palacios o de los lugares públicos. Y las personas, la única característica que tenían o la única condición que tenían era de leer o de que alguien les lea, porque no todos sabían, tenían la habilidad de lectura, y obedecer. Y punto. Ese era el papel de la comunicación. Mire que era muy directa. El rey decía algo, lo mandaba a publicar mediante sus comunicadores y la gente cumplía. Y lo que trata de entender es cómo eso nos ha llevado a un punto tal que en la actualidad no únicamente se dice algo y se cumple, sino que se lo dice, se lo refuta, se lo reflexiona, se le saca memes, se le critica. Mire que ya no es una linealidad comunicativa,
Ya no es como que el presidente dijo algo y todo mundo perfecto, ya lo creímos. Muchas gracias, ordene, mande y desee. Hoy en día las redes, los medios y la misma reflexividad de las personas ha posibilitado de que las noticias entre como esta imagen. Mire que la primera imagen es muy lineal, ¿no? Lo que dice aquí se cumple y la reacción de las personas es como que, bueno, pues ya va, ya dijiste. Esta segunda imagen es como muy convulsionada. Miren, hay brazos por todas partes, hay cámaras, hay celulares, y es un reflejo más como de esa comunicación en la etapa contemporánea, de que la gente, por más de que el presidente dé un enunciado, hay una refutación, hay una crítica, empieza a salir las redes sociales, hay los hashtags, o sea, no es una cuestión muy lineal como sí se la puede representar en otras etapas de la sociedad. Esa es una lectura que le podemos dar a ese contraste de la portada de comunicación y poder, de entender que la comunicación ya no es solo entender como que el emisor emite un mensaje por medio de un canal y los receptores lo reciben, lo entienden y se quedan calladitos y todos felices. La transformación de la comunicación en sociedades contemporáneas nos ha permitido entender que la comunicación es un río del emisor, emite, pero también recibe mensajes, pero a la vez emite y genera otras dinámicas mucho más fuertes de la comunicación. Esa es una primera lectura que le podremos hacer. Luego, el texto nos empieza a introducir a una pregunta fundamental. Antes de analizar las relaciones entre comunicación y poder, lo que Manuel Castells dice, hey, primero entendamos qué es el poder. Y esa es como una primera parte que nosotros lectura. Entendámoslo de la siguiente manera. Espero que esté bien ahí la señal y la red para que nos escuchemos. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Listo, vale. Okay. Verá lo que nos dice. Manuel Castells, lo primero que nos dice es, definamos el poder. ¿Cómo define el poder Manuel Castells? Pregunta bellísima de examen. ¿Cómo define el poder Manuel Castells? El poder, dice Castells, es la capacidad relacional, es una relación, el poder no es una cosa, el poder no es un objeto, no es un espíritu, no es un gas, es una relación, es el poder. Por eso siempre hablamos de relaciones de poder. Es la capacidad relacional, dice Castells, que permite a un actor social puede ser un individuo, un gobierno, un gobernante, un estado, ¿ya? Un actor social no solamente son personas, también inclusive pueden ser instituciones, la policía, la presidencia, la alcaldía, ¿ya? Pero también pueden ser individuos. Trump, Diego Quintero, Harold Guerrero, ¿ya? Germán de la Rosa, o sea, son actores sociales que pueden ser tanto individuales, grupales o institucionales. La definición dice así, el poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica, esto es asimétrico, simétrico es igual, asimétrico que tienen características o relaciones diferentes. Hay un actor social que tiene una relación asimétrica a este. Por lo general, las relaciones de poder chocan cuando las dos personas están en igualdad de condiciones. Pero cuando uno es capitán y el otro es un agente, cuando uno es presidente, cuando otro es un alcalde, cuando uno es un gobernador, cuando otro es un civil, ahí hay una relación asimétrica de poder, porque no están en las mismas condiciones, ¿ya? Entonces dice, el poder es una capacidad relacional, dijimos, una relación social que permite a un actor social influir de forma asimétrica, ¿ya? En las decisiones de otros actores sociales. Acá están los otros, actor social A, actor social B, ¿ya? Influir de forma asimétrica en las decisiones, yo diría también en las decisiones, en las acciones, en las formas de ser, actuar y sentir de otros actores sociales. Aquí viene lo importante, de modo que se favorezca la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder, es decir, de este que acá que lo mencionamos.
Miren cómo se empieza a definir, o sea, estos 3, 4 renglones tienen una magnitud conceptual muy, muy amplia. Porque yo le puedo decir, la pregunta de examen puede ser esa. ¿Cómo define Manuel Castells el poder? Y usted podrá copiar el mismo párrafo. Es la capacidad relacional que permite a un autor. Pero si yo le digo, póngame un ejemplo a partir de la definición de poder de Manuel Castells, póngame un ejemplo en cómo se visibiliza el poder. ¿Ya? Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Pensemos lo siguiente. Nos dice que en una relación de poder siempre deben haber por lo menos 2 actores sociales. Uno con una capacidad relacional de poder mayor a otra. Entiéndase, un gobernante con un civil. Entiéndase, el papá, la mamá con el hijo. Entonces, mire que son actores sociales que tienen relaciones asimétricas de poder. Por lo general, cuando chocan, es cuando hay 2 personas en la misma posición. Ejemplo, ¿qué pasa si su mamá le pide a usted que por favor vaya a la tienda y le traiga el mandado? Usted, como es un actor social que está en una relación asimétrica, porque es la mamá, ya vamos a ver ahora cómo el poder se otorga a personas a partir de condiciones tradicionales, legales o demás. Usted va porque es la mamá, porque le está diciendo que vaya a traer el mandado a la tienda y vuelva. Ahí hay una relación de poder, mire. ¿Por qué hay una relación de poder? Porque la mamá, actor social A, está influyendo al actor social B para que cumpla sus intereses, para que cumpla su voluntad, para que cumpla sus necesidades. Pero ¿qué pasa cuando son 2 hermanos? ¿Y qué pasa inclusive cuando son 2 hermanos y la diferencia de edad es muy corta? ¿Y qué pasa cuando uno le dice al otro, hey, tengo hambre, anda por la tienda y me traes algo para comer? Entonces ahí hay un choque porque le va a decir, no, usted no tiene la suficiente autoridad, usted no tiene la suficiente capacidad de poder para que yo haga algo a favor de sus voluntades o de sus intereses. Ese ejemplo tan simple puede visibilizar cómo operan las sociedades desde a nivel grupal, desde a nivel individual hasta a nivel estatal. ¿Qué pasa cuando un ente gubernamental, actor social A, ya le dice a las personas, desde ahora ya no van a poder salir de su casa? Todo mundo a cuarentena, nadie va a abrir bancos, nadie va a abrir nada. Si la gente obedece, es de que ese actor social sí tiene una relación de poder, tiene una autoridad sobre otro actor. Pero cuando la gente desobedece, pero cuando la gente no le presta atención a lo que establece ese actor social, significa que hay una crisis de poder, ya de autoridad, porque dice algo, pero no se está cumpliendo. Volvamos a esa definición entonces. El poder, ¿qué es? Es una relación entre 2 personas, ¿ya? Ahí es donde se visibiliza el poder. Ahorita visibilizamos una relación de poder, por ejemplo, cuando yo les dije, por favor, pueden encender sus cámaras, ahí se evidenció una relación de poder. ¿Qué pasaría si hubiera sido Juan Ignacio el que hubiera dicho, compañeros, por favor, enciendan sus cámaras? Hubiera sido pertinente hacer el ejercicio, ¿cuántas personas le hacían caso? Porque él no estaba en una situación asimétrica de poder, él estaba entre iguales como tal. Entonces dice Manuel Castells, el poder opera cuando hay relaciones asimétricas de poder. Entonces todo el mundo, ya listo, entonces ya entiendo esa relación. Lo que viene ahora, después de definir esa relación de poder, es cómo el poder no es uno solo, sino que tiene diversas formas sobre cómo operar sobre las personas. La primera forma, no se olviden, estas son formas sobre cómo se operacionaliza el poder, ¿ya? Son formas en cómo se materializa el poder. ¿Cómo hago para que yo, hermano mayor, actor social A, le diga o le influya a mi hermano menor, actor social B, a que vaya a la tienda y me traiga algo de comer porque yo tengo hambre? Inclusive que con dinero de él sea el que compre las cositas para que venga a satisfacer mi hambre. Actor social A, actor social B. ¿Cómo hago? Manuel Castells dice, hay 3 formas, compañeros. 3 formas sobre cómo operativizar el poder. El primero, la violencia. Es la forma más arcaica sobre cómo podemos ejercer poder sobre otro actor social. La forma de violencia sería algo así como decirle, hey, si vas o si no vas,
Pues yo te agredo físicamente, te doy con la chancla, te doy con el cable de la plancha, y si yo lo cojo con la mano o le hago un acto de violencia, él va a ir corriendo a traerme la gaseosa con pan. Y va a decir, hermanito, no te preocupes, yo te invito a todo lo que quieras, pero porque está ejerciéndose sobre él una relación de violencia para que ese poder opere. ¿Listo? Y la violencia, aunque es criticable, es muy utilizada inclusive por mandatarios y por gobernantes para que la gente obedezca. ¿Ya? Por eso Manuel Castells dice que cuando un mandatario está en crisis de poder, una de las medidas más desesperadas es utilizar la violencia física, ya la represión física. ¿Qué hago cuando me está, por ejemplo, un grupo de personas protestando a las afueras de la alcaldía? Lo primero que yo les puedo hacer es, por favor, señores manifestantes, ¿será que ya se pueden ir a sus casas? Nada, no funciona, no le hicieron ni pito de caso. ¿Qué hace él? Va, lee Comunicación y Poder, y lee que Manuel Castells dice una de las formas en cómo se operativiza el poder es mediante la violencia y la represión. Entonces ya se ejercen unos procesos de violencia como tal. Primera forma de operativizar, Castells la critica, bueno, otros autores también, porque dice que es la forma más desesperada, porque una persona que tiene poder sobre otra no necesita desgastarse violentamente. Ahorita vamos a ver otras formas de operativizarla. La segunda forma de cómo se operativiza el poder, la coerción. Segunda forma en cómo se operativiza el poder, la coerción. ¿Cuál es la primera? La violencia. Segunda, la coerción. ¿Qué es la coerción? La coerción no es pegarle, no es violentarlo, no es agredirlo, pero sí colocarle condicionantes. Sí colocarle condicionantes. Ejemplo de una relación social de poder coercitiva. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una relación sentimental, ya, con una chica, y le digo, la chica me dice, voy a irme de fiesta esta noche? Yo digo, ¿cómo hago para que no vaya a esa fiesta? La primera puede ser violentarla y decirle, no, no vas a ir y qué sé yo, maltrato físico, demás. Una de las primeras formas cómo opera el poder. La segunda, una medida coercitiva. Decirle, si tú vas, terminamos. ¿Ya? Mire cómo la coerción es darle un condicionante que a mí me parece violento en sí y que se operacionaliza hoy en día a manera de parejas muchísimo. Si tú no borras a esa amiguita del Facebook, terminamos. Es una cuestión coercitiva porque lo estás, actor social A está obligando a un actor social B a actuar de una forma que está en contra de su propia voluntad para satisfacer los intereses del actor social A. Entonces, mire cómo está ejerciendo poder. O hay otras dinámicas coercitivas mucho más fuertes. Por ejemplo, decirle, qué sé yo, a la policía, ¿no? O la policía también mete medidas coercitivas, diciéndole, qué sé yo, a las personas que se encuentren en la calle después de las 10 de la noche, no respondemos por su vida. O sea, aunque no lo estén agrediendo a uno, pero sí lo están condicionando o sí lo están midiendo, aplicando medidas coercitivas. Las leyes, por ejemplo, de que si encuentran a alguien se lo van a llevar preso 3 noches o le van a poner una sanción económica de 500,000 pesos. Son medidas coercitivas, no lo están agrediendo físicamente, pero sí lo están condicionando para que cumpla los intereses de otro. Volvamos al ejemplo de los dos hermanos. Hermano mayor A, hermano menor B. ¿Cómo hago para que vaya a comprarme cosas a la tienda? Manuel Castells lo primero que nos dice es péguele. Pero la cuestión es que esa es una forma muy represiva, ya que de alguna forma lo van a sancionar a usted. La segunda, aplique una medida coercitiva. Ejemplo, andame a comprar algo o le digo a mi mamá lo que hiciste la otra noche. Mire cómo es una medida coercitiva, no lo estoy agrediendo, no le estoy violentando, pero sí lo estoy condicionando. O le digo o le aviso o hago algo contra. Entonces un condicionante y esa otra persona va y reacciona de alguna u otra forma. Y la tercera, dice Manuel Castells, y es donde centra su atención, ya es el nivel comunicativo, o lo que va a llamar Michel Foucault, el nivel discursivo del poder.
¿ya? ¿Y cómo y cómo se operativiza el nivel discursivo o comunicativo del poder? No utiliza para nada, para absolutamente nada la violencia. La persona que en verdad tiene inteligencia, que tiene, qué sé yo, la mente muy despierta y sabe que el poder no únicamente se opera bajo la violencia, va a utilizar el discurso. Y el discurso operado desde sus múltiples formas. Ejemplo, qué sé yo, las relaciones de pareja, cuando empiezan a decir, voy a ir de fiesta esta noche. Oh, sí, listo, perfecto, ve a la fiesta, ¿no? No hay ningún problema. Solo que a mí me está dando un dolor como aquí, como en el corazón. Yo creo que tal vez es un infarto que me va a dar. Yo creo que esta noche me muero. Pero no, tranquilo, tú ve, no quiero dañar tu fiesta. O sea, lo más importante ahorita son tus amigos y demás. Pero yo creo que no, definitivamente, de hoy no paso, así que me voy a dejar despidiendo de una vez, ¿no? Entonces, mire cómo ese discurso le hace cambiar de parecer la intención, la voluntad, el interés a la persona y cómo los gobiernos inclusive pueden llegar a generar obediencias masivas en este sentido. ¿Por qué razón? El discurso es poder, la palabra es poder. Aquí es donde Castells hace una segunda división. La primera división que hace es sobre cómo se operativiza el poder. Tres fases: violencia, coerción o discurso o comunicación. ¿Ya? Pero Castells nos dicen que dentro de la comunicación hay tres formas. O sea, no es una cuestión de que uno abre la boca y le obedece. No, dice Castells. Para que las personas lo obedezcan a uno, acepten la palabra de uno, se necesitan tres formas, o se necesitan, no, hay tres formas de autoridad para que la palabra de uno en verdad tenga un peso en una relación. Entonces, dentro de la forma discursiva, hay tres características o tres condicionantes que permiten entender cómo funciona el poder. El primero se llama una autoridad tradicional. ¿Qué es una autoridad tradicional? Cuando ese discurso, cuando esa palabra, cuando esa comunicación viene de alguien requisado como una persona o como un actor social superior a uno. Ejemplo, si es la mamá la que le dice, vaya a comprarme algo, ella no necesita la violencia, no necesita la coerción, solamente su palabra. ¿Pero por qué? Porque ella tiene un rol de poder tradicional. Ya tradicionalmente los papás, por lo general los hermanos mayores en algunas sociedades, hoy en día ya se está cambiando tal vez esa dinámica, pero hay un rol tradicional que le asigna a las personas un rol de autoridad. ¿Listo? Un rol tradicional. El segundo es un rol normativo. ¿Por qué tuvimos que obedecer cuando Iván Duque dijo que todo el mundo tenía que quedarse en las casas? Si él no es ni mi hermano, ni mi papá, ni mi tío, ni mi abuelito. Castells dice porque él cumple un rol normativo, es decir, lo ampara la norma o lo ampara una institución que le otorga poder y le otorga autoridad a su mandato, ¿ya? Por ejemplo, si hoy en día sale Iván Duque a la calle, supongamos que deje de ser presidente, si él se vuelve una persona civil y dice todo mundo a las casas, a cuarentena, pues ya nadie le va a poner atención porque ya no tiene un rol normativo, gubernamental, institucional. ¿Listo? Entonces, esa es la otra forma en cómo su discurso puede valer, puede tener un peso aún mayor. El primero, porque tiene un rol tradicional de poder. Usted es el abuelo, el tío, el primo de alguien. El segundo, porque tiene un rol normativo. ¿Ya? Usted es el jefe de gobierno, el rector o la rectora de una universidad, por ejemplo, el director de un programa. Entonces, tiene un rol normativo. Y el tercero, me interesa muchísimo investigar a Castells, es el rol carismático. El carisma, dice, es una fe de poder. Y si usted, mediante unas características de carisma, carismáticas, puede obtener o puede incidir en la voluntad de los políticos. El mundo político, ¿cómo hago yo para ganarme los votos de esas personas? ¿Cómo hago para influir en que me elijan a mí como su gobernante? Si yo no soy ni su papá,
ni su tío, y tampoco tengo el rol de gobernante porque a ese es al que quiero acceder. Entonces se activa ese rol carismático. Rol que lo podemos evidenciar en una serie de gobernantes a nivel local, nacional y mundial. Hoy en día, en serio, el fanatismo que se ha generado en torno, por ejemplo, a imágenes como Álvaro Uribe Vélez es fuertísima. Iván Duque hace 3, 4 años era un completo desconocido en el mundo político. Llega Uribe y dicen, voten por él. Si te gana unas elecciones presidenciales, significa que tiene mucha capacidad de poder sobre la decisión electoral de muchas personas, que confían en su carisma. Bueno, algunas personas lo ven a él. ¿Usted por qué sigue a Álvaro Uribe? Porque yo lo veo como un padre. Otros no, porque yo lo veo como un enviado del cielo, como una especie de persona celestial, porque es nuestro Jesús del siglo XXI. Entonces es una cuestión loquísima en cómo la gente empieza a ver por qué le otorga autoridad tradicional, carismática a esta persona. Cristian, ¿va a decir algo? Quería hacer como una mini pregunta de lo que estaba hablando, fue que me llamó algo la atención y es de como que se podría decir que para obtener también cierta parte de poder es necesario ganarse como tal la confianza, porque es que hay dos partes, como usted estaba hablando, que era la parte por ejemplo, primero voy a iniciar con lo de los padres, que estaba hablando al principio. También hay una relación, pues, de lo que dice usted, cuando tu madre o tu padre te dicen como que ve, haz algo, tú lo haces. Pero también está de por medio, pues, creo yo, la parte de miedo de que esa autoridad, o sea, está mucho más, tiene más autoridad que tú, pero le tienes miedo porque puede causarte ciertas cosas, puede hacer cosas las cuales tú no puedes decir nada después de que no, si incumples algo, ellos pueden hacerte algo mientras que tú no. Y la otra, que es la parte de Uribe, es que para que tú obtengas poder como tal, entonces sería bueno como ganarse su confianza y es como que estar ahí. O sea, para poder obtener este tipo de poder sería necesario eso, o podrías hacerlo de otra manera, no sé. Así. Ya, ok, vale, gracias. Respecto a la primera pregunta, efectivamente, Manuel Castells dice que a toda acción de poder se puede preceder o se puede acontecer una actuación de resistencia al poder. No todas las personas obedecen a ese rol tradicional, autoritario o carismático, o discursivo, o coercitivo, o violento. Siempre hay actuaciones de resistencia al poder. El hecho de que sea un gobernante no significa que todas las personas le obedezcan. Hay personas que están en contra a su autoridad. El hecho de que el papá o la mamá establezca una directriz, los hijos también pueden presentar directrices de resistencia a ese poder. Es decir, no, por más de que sea papá presidente de la República, pero me voy a oponer a esa directriz porque establece una resistencia a ese tipo de autoridad. Y ahí es cuando empieza a establecerse las crisis de poder. Lo otro tiene que ver un poco con la capacidad de actuación carismática. Lo carismático en cierta medida está relacionado a ganarse, sí, la confianza de las personas, pero también a establecer como otro tipo como otro tipo de fuentes. Por ejemplo, pensemos lo siguiente, ¿saben quién tiene harto poder sobre uno? Las mascotas. Las mascotas tienen poder sobre uno y es poder carismático. Cuando a la mascota le da hambre, uno tiene que ir corriendo a ponerle su comida, ¿ya? Es decir, el poder que está concentrando, y eso es últimamente, o sea, si vamos a ver el papel de las mascotas 60 años atrás, pues le daban el sobrado, si es que sobraba sopa, pues se le echaba alguito. Hoy en día primero come la mascota de un concentrado exclusivo, porque del barato le cae mal, entonces tienes que comprarle su alimento exclusivo como tal. Él te dice a qué hora se come, no es a la que hora que uno quiera darle, ¿ya? Sino él dice a qué horas tiene hambre y uno tiene que ir. ¿Y cómo logró ese estatus de poder? Uno es el actor social B, porque él, qué sé yo, hace ojitos, te mueve el platico con su manita, 2 o 3 maullidos o ladridos, y uno ya está ahí atento a sus deseos, voluntades, intereses y demás. Esa es una dominación carismática. ¿Cómo la logró?
no sé si ganándose la confianza, ¿no? Pero sí moviendo fibras de sensibilidad, por ejemplo. Las emociones manejan un punto importante ahí. ¿Cómo ha hecho Uribe ganarse la voluntad o la confianza de las personas? Moviéndole las emociones. Muchos analistas dicen que él genera discursos de temor a las personas para que vean en él un protector político. Entonces él está hablando de la amenaza castrochavista, de la amenaza fariana, de la amenaza del comunismo, y eso genera que vean en él una figura de protector político. Entonces, votemos por él porque nos volvemos Venezuela, votemos por él porque nos acaba las FARC, votemos por él porque si nos volvemos homosexuales, que fue el discurso inclusive del plebiscito en Colombia. ¿Por qué ganó el no el plebiscito? Porque salieron a mover ese tipo de emociones. Salieron discursos a decir que si ganaba el sí, los homosexuales se iban a tomar el poder en Colombia. Si ganaba el sí, ya no iban a haber votaciones, sino que la guerrilla iba a tener el control político en el país. Entonces, que por eso tocaba votar por el no. Entonces, miren cómo, más que ganarse la confianza, también es tocar fibras emocionales, sensibilidades. El miedo es uno de ellos, el temor es otro de esas fibras, y pues lo que hacen las mascotas es movernos que la ternura, tal vez, o sea, la situación de verlos ahí tan indefensos, tal vez, ay, pobrecito, esos ojitos, parece que nunca ha comido el pobre perrito y acaba de mandarse tremendo plato, pero ellos han empezado a utilizar muy bien ese poder. No creo que hayan leído a Castells, pero sí son muy empíricos para utilizar el poder. Dime, Cristian. Tenía otra cosa que era de como que, o sea, con lo que me acabó de decir esto. Entonces, se podría decir que para obtener cierto poder, bueno, también la otra parte es que creo que este Uribe estaba más como que así, como que como mediante usted lo dice, es como que si se hubiera inspirado un poco en lo que pasó con Hitler, ¿no? Y lo otro es de que para obtener un poder o poder o lograr tener un poder en masa, una gran cantidad de personas, llegar a una gran cantidad de personas, sería necesario hacer como acciones en las cuales puedas conmover o puedas llegarles a ciertas personas, pero tomando en cuenta, claro, una estadística, como decía usted, entonces es como de que si hago cierta cosa, entonces puedo llegarle a estas personas. Entonces, pero si hago cierta cosa, le puedo llegar a una gran cantidad de personas, mucho más grande que lo que se hacía acá. Entonces, se podría decir que para llegar a este poder también se deberían hacer como que acciones en las cuales haya una gran mayoría de personas, y así podrás conseguir un poder, digo, ¿no? Sí, 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 muy bien, ajá. Eso está también relacionado con la parte de la lectura que nos habla de dos conceptos, la dominación y la legitimación. ¿Y qué tienen que ver con la cuestión del poder? Una relación de poder en la que se evidencia también un proceso de dominación es cuando la persona está en contra de lo que le están ordenando, pero lo hace, ya sea o por miedo a que lo agredan, o por miedo a la represalia, o por algún tipo de temor, pero lo hace. Ese es un poder que ejerce también una relación de dominación. Oiga, ¿usted por qué le hace caso a su novia? No, pues porque me pega. ¿Y usted está a favor o en contra de lo que ella dice? No, pues yo estoy en contra. Es decir, sí tiene una conciencia de que lo que le están diciendo está mal, pero lo hace por temor a algo. Entonces ya no es una relación como decir favorable o de que reconoce el poder, sino una relación de dominación que evidencia principalmente por el temor. Entonces muchas personas dicen, es que a mí me tienen respeto. No, a usted le tienen es miedo, que es diferente tener el respeto que miedo. Y el miedo operativiza a que esa persona no tiene poder sobre usted. Esa persona tiene dominación sobre usted, porque no tiene las condiciones o las suficientes condiciones necesarias para rebelarse a su autoridad. En cambio, la legítima es cuando yo estoy completamente de acuerdo con que esa persona actúe sobre mi voluntad. Y hay personas, eso es bien curioso, que legitiman la violencia. Y son casos loquísimos, por ejemplo, de cuando en un vecindario, miraba una vez en un noticiero, se estaba escuchando que en una casa había violencia intrafamiliar, el señor le estaba pegando a la esposa.
y llegó la policía porque alguien llamó a la policía como tal y le dijo, señora, está bien, la venimos a salvar. Y la señora dijo, ¿salvarme de qué? Pues la están agrediendo, ¿no? Sí. ¿Y lo va a denunciar? No. ¿Y por qué no lo va a denunciar? Pues porque es mi esposo y está en toda la autoridad a pegarme. Entonces, mire cómo está legitimando una acción de poder. Inclusive dijo, pero vea, la señora dijo que usted estaba gritando. Pues sí, estaba gritando, pues porque me duele, ¿no? Pues ¿qué quiere? ¿Que me ría o qué? ¿Y no lo va a denunciar? Pues no, porque es mi esposo. Y está, entonces mire cómo un proceso de legitimación puede también aceptar la orden de esa persona con otra. Entonces, una cosa es que ella actúe o que la persona o que el novio o la pareja o quien sea actúe con temor, como por ejemplo en Colombia, yo creo que impera más una lógica de dominación más que de legalidad o de legitimidad, perdón. Una cuestión es legítima cuando es aceptada por la otra parte. Si yo le digo al hermano menor, anda, cómprame o te pego, eso es una relación más de dominación, porque él no quiere ir, ¿ya? Él no quiere ir, pero le toca porque lo van, o le va a pasar algo, o lo voy a acusar. Entonces, eso no es poder. Usted no venga a decir, ay, yo sí, el poder que tengo sobre mi hermanito es tremendo, él sí que me quiere. No, es una relación de dominación. Porque si fuera legitimidad, el hermano menor le diría a uno, hey, hermanito mayor, ¿tiene hambre? ¿Quiere que le vaya a traer algo? Lo veo como con hambre. Venga, no se preocupe, hermanito, yo mismo gasto de mis ahorros y ya le voy a traer algo. Entonces, vea que es legítimo porque es aceptado por la otra parte. Y en Colombia no hay un proceso de legitimidad, sino de temor y de dominación. La gente no está saliendo, qué sé yo, a las protestas, no porque no tenga ganas de protestar, sino porque tiene temor a que le vuelen un ojo, lo desaparezcan o lo cojan a tiros. Pero por dentro uno sí siente la necesidad de que aquí está la situación como complicada, que hay muchos déficits políticos, sociales y demás. Entonces es un miedo. Entonces, si el presidente Duque sale diciendo, mire cómo ahora ya no hay protestas, eso significa que están a favor de mi gobierno. Y es no, o sea, tenemos ese temor, ¿ya? Porque la dominación genera como que las personas actúen de una u otra manera. Otro de los puntos que hablaba el autor es del poder sobre y el poder para. Son dos diferencias que hacía Manuel Castells en su texto. Esto tiene que ver un poco cuando Manuel Castells dice, ¿y usted para qué quiere poder? O sea, usted ya, listo, usted tiene la autoridad sobre esta persona. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer ahora con ese poder? Entonces él define dos cosas, el poder sobre y el poder para. El poder para es que cada relación de poder debe tener unos objetivos o unos intereses. ¿O un poder para qué? Yo tengo un poder para mi hermano menor, tengo poder sobre mi hermano menor. ¿Para qué me sirve ese poder? ¿Qué puedo alcanzar con ese poder? Algún que otro mandado, algún que otro préstamo de dinero, pero bueno, la lógica debe ser para qué quiero una relación de poder. Y el poder, ese es el poder para. Y el poder sobre es, si yo tengo unos objetivos, sobre quién requiero interponer mis relaciones de poder para alcanzarlos. Entonces, el poder para es para qué quiero poder y el poder sobre quién debo operativizar una relación de poder. Hay una frase muy fuerte que dice que uno no tiene poder, que el poder no se tiene, o sea, el poder no se guarda, el poder se ejerce, ¿ya? Y es cuando se ejerce cuando aparece el poder. ¿Listo? Y este tipo inclusive de relaciones, pues como les digo, cuando Manuel Castells hace un análisis de la comunicación y el poder, ya lo vamos a ver de forma más detallada, inclusive en la próxima clase con Foucault, él dice que el poder no siempre es, hablar de poder no es siempre hablar de política. La política es la administración del poder a gran escala. Cuando hablamos de política hablamos de los gobernantes, de las instituciones gubernamentales, pero el poder se aplica hasta las relaciones de pareja, hasta la relación mascota-humano, hasta la relación familiar. Ahí hay relaciones de poder como tal también, que no siempre van a ser gobierno, alcalde y demás. Entonces eso es lo que más adelante vamos a ver con Michel Foucault. Él habla sobre la microfísica del poder, es decir, cómo el poder también se instaura en espacios cotidianos y específicos de las sociedades.
Eso es un poco entonces lo que establece por aquí. No sé qué había otro elemento por acá de la lectura, que se me escapa, qué concepto, qué palabra. ¿Qué otra pregunta queda por ahí pendiente? Si están. Por aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que 6 personas me están escuchando, por lo menos. El resto no sé si estén por ahí o se hayan ido. Yo hablando por ahí, arrullándolos en su sueño. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más decía en el texto? ¿Qué más aparecía? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En el texto hay una parte donde dice, propongo la idea de que la pura imposición por la fuerza no es una relación social, ya que lleva a la obliteración del actor social dominado. ¿Qué es obliteración? A ver, ¿en qué página? Esto es en la página, pues aquí dice 34, pero es la segunda. Después de poder es como en la mitad de la segunda página. A ver. Espérame, ¿qué página me dijo? No te escuché muy bien. 40 y 34 dice, pero es después del título de ¿qué es poder? En la segunda página. 34. Listo. Esta definición es lo bastante amplia para abarcar. ¿En qué renglón? Más o menos. No lo veo yo. Ah, ya. Propongo la idea de que la pura imposición por la fuerza no es una relación social, ya que lleva a la obliteración del actor social dominado. Ya. Esto es cuando dice, a ver, por acá nos escriben en el chat. Dice, ajá, María José López dice que la palabra obliterar ya hace referencia a anular, borrar o tachar una cosa. Es decir, a mí no me importa si usted quiere o no quiere, haga esto y punto. Ahí te están invisibilizando, ahí te están anulando porque no están teniendo en cuenta como esas características que tiene el dominado. Entonces dice que cuando hay imposición por la fuerza, pues ahí no hay una relación social, porque una relación social es más o menos mediada. Hey, ¿usted quisiera irme a traer esto? ¿O usted le parece si hacemos esto? Eso es una relación social. La otra persona tiene posibilidad de responder si sí o si no. ¿Ya? Pero en una dominación y por la fuerza, dice, hay una obliteración, ¿ya? Porque la otra persona pues no tiene chance a decidir si sí o si no. Obedezca y punto. Entonces ahí es cuando se anula a la persona, se obstruye, como dice aquí a Juliana. Había una serie de análisis, por ejemplo, que dicen cómo poder entender las relaciones de poder. O sea, es que hay una cuestión, no sé si ustedes han escuchado una frase que dice que querer es poder. Y había una serie de sociólogos que decían que la frase está en un gran equívoco. El querer no, para nada, es poder, porque para el poder hacer algo necesitas unas condiciones y sin esas condiciones no se puede, por más de que se quiera. Había una cuestión, por ejemplo, analizaban una situación, a Manuel Castells le hicieron una pregunta, estaba Manuel Castells en una conferencia muy amplia, lleno el auditorio de la Universidad Complutense de Madrid, y le dice, profesor, tengo una pregunta. Yo, actor social A, me gusta una chica, que no voy a decir el nombre, que está en este auditorio, dijo, y que vamos a decir que es el actor social B. ¿Cómo hago para que ella, está soltera en este momento, cómo hago para que ella me escoja a mí como su pareja? ¿Cómo puedo operativizar el poder
¿ya? Para que se dé esa escogencia de ella hacia mí. Lo que usted nos está diciendo son tres maneras. La primera, la violencia, la fuerza, pero eso no sería amor. O sea, si me la secuestro y me la llevo a una cabaña y eso no sería amor, porque pues no tiene lógica, aunque unos desquiciados maniáticos sí lo hacen. En Estados Unidos secuestran a la persona y dice, ay, qué lindo que hayas cambiado de opinión y ahora sí ya me quieras, y esa pobre está amarrada como tal. Inclusive eso fue la lógica que utilizó la Inquisición en la Edad Media, que es lo que vamos a ver con Michel Foucault cuando analiza el poder en la Edad Media. Y le decía a una persona, oiga, usted, ¿es cierto que usted es enviado del diablo? No, no soy. Empecemos a aplicarle métodos de tortura, hijo de madre. Y ustedes han visto, pues las herramientas de tortura en la Edad Media eran impresionantes y empezaban a chuzarlo y a cortarlo. ¿Usted es enviado del diablo? Confiese. No, no soy. Y agréguenle más tortura, métanlo al fuego. Y en últimas la persona terminaba diciendo, sí, sí, sí soy, sí soy. O sea, pues del dolor como tal, sí soy. Entonces decían, si ven, teníamos razón. Esa persona ha sido enviada al diablo. Siempre tuvimos la razón. Entonces miren cómo la primera lógica de establecer una relación de poder por la fuerza no implica necesariamente o netamente que esa persona que tenga una relación como tal. Y cuando las personas secuestran y las llevan por la fuerza. Entonces decía ese estudiante, le decía, señor Castells, pues yo descarto esa idea. La segunda es un nivel coercitivo. Y el nivel coercitivo es decirle, por ejemplo, lo que utilizan la cultura narco, ¿no? Venga, cásese conmigo y todo esto es suyo, ¿ya? Entonces, o venga, sea mi esposa, o le matamos la familia, como en muchos lugares de presión ejercían eso, ¿no? Por ahí contaba Popeye, el sicario, la mano derecha de Pablo Escobar, cómo el Atlético Nacional empezó a obtener una serie de partidos. ¿Cómo ganaban los partidos? Decía Popeye. Y dice que viajaban, visitaban al hotel de los árbitros del partido y le ponían un revólver o un fajo de billetes. Y le decían, escoja. El revólver no es para que lo use usted, es para usarlo contra usted, decía. Y del otro lado está un fajito de billetes, pues que siento que le caería muy bien a su familia o a sus allegados. Entonces miren cómo les colocaban un marco coercitivo en ese sentido. Pero este chico decía, entonces, por acá dice María José López, dice, ¿se puede considerar como un chantaje? Sí, como un chantaje, porque le das una supuesta libertad a la persona, ¿no? Pero pues le das una libertad pues muy limitada, muy entre estos parámetros. Entonces decía, el estudiante le decía, entonces me queda la última que decía, que es la comunicación. Y entonces le decía a Manuel Castel, pues date por bien servido que tienes la comunicación, dice, porque cuando un chico no es galán, no tiene mucho dinero y no tiene muy buena comunicación, pues no le queda nada, compañero. Porque la primera es tener dinero y qué sé yo, condicionarla, ¿ves? Hágase mi novia y tendrá todo esto. La segunda es decirle, ve, hágase mi novia y pues por lo menos soy un galán. Y la tercera, la comunicación. ¿Cómo utilizar la comunicación? Le decía. Castells establecía una serie de teorías o de análisis en los que dice que las personas escogen pareja, me parecía muy interesante, a partir de las necesidades que tiene como persona. ¿Ya? Porque le decía, ¿cómo es posible que la señorita tan bonita esté con ese señor de 50 años, pero con una cadenísima de oro por aquí impresionante? Entonces le decía, lo que pasa es que el interés de esa persona está en lo que no tiene. Y si la persona tiene precariedad económica, pues obviamente alguien con una solvencia económica la va a atraer. Y le decía, ¿cómo explico que la niña linda del barrio, de la ciudad, esté con el pandillero más peligroso? Exactamente por eso, le decía, porque quiere algo que no tiene, porque ella se siente muy frágil, ella se siente muy linda, muy delicada y necesita una figura de protección, una figura de autoridad, algo que le permita a ella establecer más seguridad. Si es bonita y delicada y frágil, no va a querer a otro bonito y delicado y frágil, porque eso ya lo es, ya lo tiene, dice. ¿Ya?
Entonces decía que ello se busca es una complementariedad y que si usted no puede materializar esa complementariedad con cuestiones materiales, pues debe hacer esa complementariedad o debe acoplar esa complementariedad con cuestiones discursivas y comunicativas. Entonces le hacía esa alusión y me parecía interesante porque es ver la comunicación como una forma de completar cosas que no únicamente existen dentro de la lógica material. Bueno, ¿qué dicen por acá en el chat? ¿Listo? Ok, entonces yo creo que ya hicimos una reseña importante de la lectura. Ideas para la evaluación. A mí me gusta la idea de que usted entienda muy bien qué es el poder. Una pregunta puede ser, ¿o qué es el poder? Pero como seguramente usted responderá, el poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma... Pues usted eso lo puede repetir sin entenderlo. A mí me parece que la mejor forma de saber si usted entiende qué es el poder es coloque un ejemplo del poder a partir de la definición de Manuel Castells. Otra buena pregunta para examen es los niveles sobre cómo se operativiza el poder, ¿no? Entendiéndolo desde la violencia física hasta la coerción, hasta la comunicación y el discurso. Y que la comunicación, pues no a todas las personas que digan algo se les obedece, ¿no? Debe tener esa persona comunicación, sí, pero lo debe respaldar una autoridad tradicional, una autoridad normativa o una autoridad carismática, que es otra de las lógicas de poder. Por ahí pueden ir como las preguntas para la evaluación, las diferencias entre dominación, ¿ya? Y legitimidad, puede ser una buena pregunta también, que nos explica un poco qué trata el poder sobre o el poder para, propuesta para Talcott Parsons, que es como la complementariedad de las lógicas del poder, y con eso me parece que saldrían 2 o máximo 3 buenas preguntas para la evaluación. Bueno, y ahora sí, para terminar, después de haber visto toda esta lógica de poder y un poco ya ir entendiendo esta lógica, coméntenme cómo les fue con la película en estos últimos minuticos. La dictadura perfecta. ¿Qué tiene que ver la película con Manuel Castells y el poder? ¿Qué parte les llamó la atención de la dictadura perfecta? Jaime. ¿Está por acá, Jaime? A ver. La dictadura perfecta, pues en sí nos muestra sobre cómo el gobierno usa los medios de comunicación para adquirir el poder en sí, ¿no? O sea, y muestra también cómo una figura de un político es muy importante para alcanzar ese poder. Si ese político ya se demuestra que es corrupto y toda la gente lo sabe, pues ahí nadie lo va a seguir. Pero si este político ya se muestra amable con las personas, se muestra carismático, se muestra muy de la gente y está dispuesta a colaborar, pues se gana ese poder. Pero todo los medios de comunicación hacían ver esa imagen del político. Ya, vale, muy bien, dijiste 2 palabras importantes, el poder sobre la población, los electorados, las personas, el poder para acumular más poder político, para acumular dinero. Lo importante de la película es que los actores sociales estaban muy claros, ¿no? El actor social A era el gobernador Vargas, ¿cómo que era? Él es el actor social A y el actor social B, pues la población de ese municipio. Y lo que muestra la película es que dentro de esa relación, dentro del actor social A y el actor social B, los medios juegan el papel decisivo. Él quería que se olviden de ciertos escándalos de corrupción. La pregunta de él era cómo hacer para que la gente ya no piense en ese escándalo de corrupción. Entonces le dijeron, pues pongámosle otro señuelo, la desaparición de unas niñas. Y así la gente ya no va a hablar nada del caso de corrupción que lo involucra, sino todo el mundo hablando de las niñas. ¿Y quién les redireccionó esa perspectiva? Pues efectivamente los medios de comunicación. Ahí llegó la productora, le montaron toda la idea, pues ustedes pudieron ver cómo ese montaje de las chicas, que inclusive como que él mismo había secuestrado, y mover la sensibilidad. ¿Se acuerdan que ellos trataban de mover la sensibilidad? Que les decía, señora, por favor, no se seque las lágrimas, déjeselas porque eso genera pues más sensibilidad, ¿no? Y cuando, exacto, la caja china, dice Gabriela, ajá. Y cuando encontraron a las niñas, pues fue en una escena muy nada, pues llegaron y las encontraron llore y llore.
dijeron, no, pues ese final no vende. Y entonces dijeron, no, montémonos una historia bien chévere, como que la salvamos y todo lo demás. Y se montaron todo un discurso. Uno dice, ¿será que es así la situación en la vida real? Pues no sé, ¿no? De algún lado tuvieron que haber sacado esas ideas. ¿O no es coincidencia que siempre, por lo general, cuando pasa algo en Colombia, algún escándalo de corrupción o de Brecht o alguna cosa, siempre pasa algo que desvía la mirada de las personas? Preciso cuando se descubrió lo de Odebrecht, el fiscal Martínez, que fue general de la Nación, se descubre que Odebrecht financió las campañas Santos Zuluaga. Hubo en esa época una explosión en la escuela de la policía, ¿se acuerdan? Hubo una explosión en la escuela de policía, supuestamente alguien había entrado en una camioneta, mejor dicho, tumbando la puerta y todo eso, y esa vaina explotó. Y luego se viene a evidenciar como que esa camioneta no entró tan así como decían, que bien dramático, pero siempre pasa algo, ¿no? Entonces como que eso es una de las cosas que lo ponen a pensar. Por ahí decía lo de la caja china, dice el guión que se montaron, ajá. Esther Daniela dice, lo más loco para mí fue cuando el general, el secuestrador, se dio la mano con el encargado de mejorar la imagen del político. Esa es una buena estrategia de cómo esa productora ofrecía sus servicios, ¿no? Ofrecía sus servicios de imagen política como tal a partir de sus reportajes. ¿Qué más? ¿Algo más que les llamó la atención? Profe, pues a mí me pareció que, o sea, en la película también muestra cómo hasta el mismo poder se da por niveles. Por ejemplo, comenzó todo por el presidente, después metieron al gobernador, después al diputado y así se fue dando como las cosas y, o sea, pero como que siempre afectaba al que era menos. Ajá, siempre como que o sea, las diferentes escalas, como dices tú, la película inicia con una declaración del presidente, ¿no? Que había dicho una frase como que no cuadraba y todo el mundo empezó como que a establecerla ahí. Por aquí tengo el tráiler, a ver, venga, lo comparto un ratico el tráiler. Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. ¿Te enteraste de lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos, pero ni modo. Arréglalo. Ahora, llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en las que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. ¡Se sienten los dueños del país! ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor. Corte. No te limpies las lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. Pues órale, vamos a buscar. Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear. Nuestro México puede cambiar. Ahora sí, compadre. De aquí a Los Pinos.
¿Quién te está cuidando las corbatas? ¿Por? ¿Va a ser retrato, cabrón? ¿Te voy a mandar un aseo? Cuídese. Bueno, muy bien. Esa fue entonces la dictadura perfecta. Ahí uno puede visibilizar esas relaciones entre comunicación y poder. Por acá dice Diego Camilo Yandún, en la película se aprecia que la política y los medios de comunicación populares trabajan en conjunto por intereses económicos y así influencian y dominan al pueblo. Ahí está el poder sobre y el poder para. El poder sobre la audiencia, el espectador, cómo hago para que crean en mí, y el poder para es ese, ¿no? Para acumular esos intereses económicos o políticos y demás. Listo, terminamos entonces. Por el día de hoy ya tenemos una noción de qué es lo que vamos a ver en este segundo corte, pues vamos a ir profundizando un poco en el papel de la comunicación en procesos de poder. Lo que hicimos fue contextualizar qué es eso del poder, esas dinámicas, y ya desde la próxima semana iremos especificando aspectos de la comunicación y demás. Listo, para cerrar entonces el día de hoy, quisiera leerles las personas que van a entregar reseña de lectura para la próxima semana. Mucha atención. La lectura la compartí en dos espacios, en el Moodle y en el Classroom. En los dos va a encontrar la lectura, se llama Discurso y Poder desde la perspectiva de Michel Foucault, que es otro sociólogo que trabaja las relaciones entre discurso y poder. Ya está tanto en el Classroom como en el Moodle. La vamos a socializar el día miércoles y las personas que van a entregar reseña de lectura, según los 5 puntos que establecimos normal, son de primer semestre, Bastidas Cuaspa, Angie Caterine, Calpa Benavides Nicole, aunque creo que de tercero, pero aparece acá en primero, Calvache Yandún, Marilyn Giselle, Chunganá Caicedo Juan David, Delgado Paguay Ana Gabriela y Juliana Insuasti Montenegro. Repito, de primer semestre, Angie Bastidas, Nicole Calpa, Marilyn Calvache, Juan David Chunganá, Ana Gabriela Delgado y Juliana Montenegro, de primer semestre. Profe, una cosita, perdón que lo interrumpa. Lo que Dígame. pasa es que hay 2 compañeros que los nombró, pero ya no están asistiendo a clase. O sea, no sé si ya se habrán retirado, pero fueron muy pocas las veces que los miré en clase y me dijeron que, pues, Angie Bastidas me dijo que ella tenía problemas de conexión porque no estaba acá en Pasto. Entonces, no se ha presentado a la mayoría de clases y Juan David Chungana también. Bueno, no importa entonces. Igual vamos a trabajar ese primer grupo. Listo, muchas gracias, no hay problema. Y de tercer semestre vamos a trabajar con Laura Gabriela Ágreda, Luis Eduardo Aguiño Muñoz, María José Arboleda Sánchez, Ángeli Dayana Arciniegas Troya, Antonio José Bolaños Palacios, Lisset Alejandra Botina y Lisset Carolina Cabrera. Reseña de lectura para la próxima clase: Laura Ágreda, Luis Aguiño, María José Arboleda, Ángeli Arciniegas, Antonio Bolaños, Lisset Botina y Lisset Cabrera Castillo. Listo, entonces, eso es todo por hoy. Nos encontramos el próximo martes para desarrollar nuevamente nuestro eje discursivo. No sé si alguien más tenga algún requerimiento. Agradecerles muchísimo a las personas que activaron su cámara, a María José López, a María José Arboleda, a Juan Ignacio, Juliana, Jaime, Juliana Reina, Esther, Ana Gabriela Delgado. Muchas gracias por su respuesta, por su disposición, porque me consta de que estuvieron por ahí, por lo menos escuchándome, y que no los aburriría mucho. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Cuídense y que pasen un muy buen fin de semana. Profe, se Hasta luego, cuida. profe. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias.